Entrando en la orden del día, iniciando el orden del día corresponde tratar la modificación del Senado recaída en el proyecto de ley originado en moción que modifica el decreto ley número 2222 de 1978, que sustituye la ley de navegación en materia de responsabilidades ante la ocurrencia de accidentes marítimos y otras condiciones de navegación, correspondiente al boletín número 13.752-02. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra a través de su pupitre electrónico. Se ofrece la palabra. A continuación, tiene la palabra por 3 minutos el diputado Cristian Moreira. Diputado, tiene la palabra. Estamos viendo, disculpe diputado, estamos viendo otro proyecto. El diputado señor Agustín Romero. A continuación tiene la palabra el diputado Agustín Romero. Gracias, presidente. No puedo comenzar mi intervención sin recordar los 31 años del senador Jaime Guzmán. No me pueden quitar ese derecho en esta Cámara de recordar ese cruel asesinato en democracia. Yendo al fondo del proyecto, solamente, presidente, quiero hacer presente que esta iniciativa es una iniciativa muy sentida por las familias de los pescadores. Es muy sentida porque efectivamente, hoy por hoy, no existe protección, o por lo menos se hace muy difícil encontrar protección respecto de aquellos accidentes que ocurren con naves de mayor calado. En ese sentido, creo que esta legislación es una legislación positiva, es una legislación que ayuda y que efectivamente colabora para aquellas víctimas de estos accidentes. Sin embargo, he de hacerle presente a esta honorable Cámara que me parece que la responsabilidad que se le asigna al armador de la nave respecto a los eventuales daños que puedan contemplar las acciones de sus subordinados muchas veces excede de lo que corresponde a una responsabilidad por el hecho ajeno de aquellas que se contienen en la legislación común. Es por esa razón, señor presidente, que anunciamos que posiblemente presentaremos un proyecto que modere, ¿no es cierto?, esa norma y que, en definitiva, asigne una responsabilidad al armador como tercero civil responsable, acorde a las normas del derecho común de nuestro Código Civil, que le permita excusarse en caso de que haya adoptado las medidas necesarias y tendientes para poder evitar ese daño, y que hoy día y hoy por hoy se materializan en capacitaciones y en tomar resguardos de seguridad. Eso, señor presidente, pero anuncio mi voto a favor. Diputado, a continuación tiene la palabra el diputado Jaime Sáez. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La ley Supersol, que es la que estamos viendo esta tarde, es un proyecto que ingresó a este Congreso en septiembre del año pasado y que debe su nombre a una nave pesquera artesanal siniestrada en enero del año 2020 en el canal de Calbuco, al sur de la isla Tabón, producto esto del mal uso del piloto automático por parte de los operadores de una barcaza salmonera que colisionó sorpresivamente a esta embarcación pesquera artesanal. Este, entre comillas, accidente provocó la muerte de los pescadores Francisco Leviante Alvarado y de Freddy Vargas Leviante, de apenas 19 años. 60 años tenía Francisco Leviante. Familias que han dedicado la vida a la pesca artesanal y que gracias a su esfuerzo han podido educar a sus hijos e hijas, a sus nietos, a sus nietas. También mencionar que un año antes el pescador John Hawk Back también fue embestido por una de estas barcazas, también en horas de la noche, por mal uso del piloto automático. Aprobar esta ley que genera mayores condiciones de seguridad en la navegación marítima es un deber moral para avanzar en el cuidado de quienes muchas veces sacrifican sus vidas para llevar el sustento hasta sus hogares. Avanzar en la necesaria protección de la actividad pesquera artesanal es, entre otras cosas, asegurar, valga la redundancia, la seguridad marítima. Por eso, el día de hoy solicito encarecidamente que se pueda aprobar este proyecto de ley porque es de toda justicia. Muchas gracias.
Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Mauro González. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estimadas y estimados colegas, no quiero ahondar mucho en la materia en debate, pero sí debo señalar que el proyecto sustenta sus argumentos en temas que, desde la perspectiva de la seguridad en la navegación, en específico referido a la colisión de grandes naves con aquellas dedicadas a la pesca artesanal y que han provocado la muerte de sus tripulantes, requiere ser abordada. Es por esta razón que se necesita de una norma que efectivamente regule los procedimientos ante la ocurrencia de los mismos, no porque hoy no se haga, sino porque debe ser de manera detallada, a objeto de evitar interpretaciones que llevan incluso a la normalización de los accidentes. Comparto la preocupación que existe respecto de las zonas en donde la actividad pesquera convive con otras, como la salmonicultura, como en la región de los lagos. Es más, tal y como se señaló en su momento, en ellas se incrementan las probabilidades que estos accidentes sigan ocurriendo. Señor presidente, en distintos medios de la región de los lagos y también de circulación nacional se informó acerca del accidente del 22 de enero del 2020, cuando tras el choque de dos naves, la Argelina, que prestaba servicios a la industria salmonera, y la lancha a motor Supersol en el Golfo de Ancud, causó la muerte de dos pescadores. Una de las versiones entregadas durante la investigación acerca del mismo precisan que el capitán de la nave mayor indicó que ésta navegaba bajo el sistema de piloto automático, es decir, nadie vigilaba tal operación en el puente de mando. A ello debemos agregar otros accidentes con consecuencias fatales, mayo del 2019, con 2 tripulantes fallecidos, y otro en marzo del 2020, con otros 6 fallecidos. Lo anterior permite señalar que el informe que se somete a consideración de esta sala con la modificación propuesta debe ser aprobado. Quiero señalar finalmente que la eliminación del número 4 del proyecto, que incluía un nuevo artículo 113 en la Ley de Navegación, es un punto en particular que puede ser regulado por otro proyecto propuesto a consideración de este Congreso Nacional. A fin de no dilatar más la tramitación del proyecto en discusión, solicito a la Sala aprobar lo propuesto, para así entregar una herramienta legal que permita una mayor fiscalización y, por cierto, evitar la pérdida de más vidas humanas, sobre todo en nuestra región de los lagos. Dicho presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo. Diputada, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Quiero saludar a las autoras y autores de este proyecto, que sin duda significa un avance para la protección de la vida de las y los trabajadores del mar, de la pesca artesanal, quienes se encuentran permanentemente expuestos a accidentes en alta mar y que, además de la falta de medidas preventivas que eviten que corran riesgo cuando una embarcación marítima pasa por su lado, ocurre que es sumamente complejo determinar los responsables de estos perjuicios y su correspondiente sanción. Esta reforma a la Ley de Navegación exige que el uso del piloto automático solo se utilice bajo la estricta observancia del capitán o patrón de la nave o de quien tenga la nave a su mando, junto con hacer solidariamente responsable a los armadores u operadores de naves causantes de accidentes que ocasionen lesiones o pérdida de vidas humanas, daños materiales a terceros o perjuicios al medio ambiente. Así también regula que debe disponerse de una cámara de vigilancia y sistema de grabación para registrar que la persona responsable de la conducción preste la debida atención a las condiciones externas de la nave. Esta iniciativa ya se encuentra en su último trámite, pero para quienes nos han hecho el seguimiento del proyecto se le conoce como Ley Supersol, en honor a la embarcación Supersol 1, una lancha motor siniestrada en la región de los lagos en enero del 2020, que produjo un grave accidente que lamentablemente costó la vida de los pescadores artesanales Francisco Leviante Alvarado y Freddy Vargas Leviante, este último que falleció con 19 años de edad. En dicha ocasión, el accidente se ocasionó por el mal uso del piloto automático por parte de los operadores de una barcaza salmonera, que terminó colisionando con esta embarcación de la pesca artesanal. Lo cierto es que para que podamos minimizar los riesgos en aguas interiores se necesita tener consciente
conciencia que ha habido un aumento del tráfico marítimo y adoptar medidas preventivas de los riesgos no solo evitará pérdidas materiales, sino que también salvaguardará la vida de las personas que necesitan embarcarse en las aguas para llegar con un sustento económico a sus hogares. A propósito de la situación que nos expone este proyecto, he sostenido reuniones con varias organizaciones del Distrito 20, al cual represento, entre ellas la Asociación Gremial de Mujeres de la Pesca Artesanal del Biobío, Agremar, con el Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal y ramos afines de Coronel, quienes me han manifestado las condiciones de precariedad y de regularización que les aqueja, y por lo cual creo que se hace necesario y urgente una nueva ley de pesca, tal como el Gobierno ha expresado su voluntad de avanzar hacia ello. Gracias, diputada. Vamos a incorporar, si lo requiere, el texto en su discurso para poder complementarlo. Recordar a todos y a todas, yo sé que están algunos partiendo, que siempre en la pantalla arriba va el tiempo que va quedando para que se vayan planificando en un buen cierre de lo que nos están planteando. Así que ahí las pantallas ayudan. A continuación, tiene la palabra el diputado Bernardo Berger. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara. Señor presidente, me parece que el texto del proyecto despachado por esta Cámara es idóneo en cuanto a la protección de los intereses de la pesca artesanal y la vida y seguridad de sus pescadores. Coincido y apoyo la modificación del artículo 4 del Decreto Ley 2022, que está contenida en el número 1 de la iniciativa, ya que esta está en armonía con las disposiciones de los diferentes cuerpos legales del Ministerio de Defensa Nacional. Asimismo, el número 2 del artículo único de este proyecto, ya que permitirá disminuir el número de accidentes al exigir que las embarcaciones que cuenten con piloto automático posean una cámara de vigilancia y un sistema de grabación para registrar que la persona responsable de su conducción preste la debida atención a las condiciones externas. En cuanto a la modificación al artículo 44 del Decreto Ley 2022, contenida en el numeral 3 de este proyecto, me parece que es pertinente ya que incluye a los daños de carácter medioambiental que se provoquen con los accidentes. Sin embargo, en cuanto al número 4 del proyecto, y que incluye el nuevo artículo 113 en la Ley de Navegación, no me parece pertinente la obligación de instruir un sumario por considerar como accidente la destrucción de las artes y aparejos de pesca cuando ésta se produce por el paso de un bajel, aun cuando se ocurra abordaje entre naves, ya que no dice relación con el espíritu de este proyecto en cuanto a proteger la vida de los trabajadores de la pesca artesanal y evitar daños en sus embarcaciones. Por otro lado, esta disposición tampoco se condice con la Ley de Navegación y otras relacionadas, especialmente el Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República, la cual indica que ante siniestro de una embarcación, para todos los efectos legales administrativos derivados del siniestro, es competente la autoridad marítima dentro de cuya jurisdicción ocurra. Por tanto, señor presidente, apoyo el presente proyecto de ley y la modificación introducida por el Senado en cuanto a eliminar el numeral 4 del texto del proyecto. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, este proyecto, moción de varios diputados y exdiputados, busca, fundamentalmente, atendiendo la frecuencia con que han venido ocurriendo accidentes entre naves de la industria salmonera y embarcaciones de pescadores artesanales, y que ha generado dudas acerca del eventual dolo en estos choques en los que, naturalmente, los grandes perdedores, por una cuestión de tamaño, de recursos, son siempre los pescadores artesanales frente a las grandes salmoneras, produciendo incluso en algunos casos, como se han relatado aquí entre los colegas, pérdida de vidas humanas, además de la destrucción de sus implementos de trabajo, de sus artes.
De acuerdo a los testimonios conocidos, señor presidente, las naves mayores se encuentran navegando al momento de varias colisiones con piloto automático y sin que el personal estuviera prestando atención a las condiciones externas de navegación, en una demostración de alguna forma de cierto desprecio por la vida y por las artes de pesca de los pescadores artesanales. Esta iniciativa modifica el Decreto Ley 2222 que regula la navegación en aguas territoriales nacionales y a pesar que representantes del sector marítimo, incluyendo la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, plantearon en su momento que no sería necesario esta ley, se hace, a nuestro juicio, imprescindible perseverar en la legislación sobre esta materia. El proyecto dispone que, como norma básica de seguridad, el uso del piloto automático solo podrá realizarse bajo la estricta observancia del capitán o patrón de la nave o de quien esté al mando. Adicionalmente, se obliga a las embarcaciones que cuentan con el sistema de piloto automático a disponer de una cámara de vigilancia y un sistema de grabación que permitan registrar si la persona responsable de la conducción de la nave está prestando atención a las condiciones de navegación. Por último, señor presidente, la norma define a estos choques como accidentes, obligando a realizar el respectivo sumario administrativo, lo que está muy bien, cuando se trate de accidentes que ocasionen lesiones o pérdidas de vidas humanas, daños materiales a terceros o perjuicios de tipo ambiental para adoptar las sanciones e indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, y aquí hay un pero que pongo atención, el Senado eliminó la referencia a la destrucción de las artes y aparejos de pesca, descartando al mismo tiempo la obligación de hacer una investigación, lo que abre la posibilidad de causar daños sin que sean sancionados, por lo que se reduce un aspecto importante de la protección que se buscaba para los pescadores artesanales. Por eso, señor presidente, vamos a votar en contra para que esto vaya a comisión mixta y se repare la situación que eliminó el Senado, como dije. He dicho, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes. Diputada, tiene la palabra. ¿Quieres ir? Con el debido respeto, quiero iniciar mi intervención señalando que, junto con lamentar el asesinato del senador Jaime Guzmán, quiero recordar que en el mes de marzo recordamos otros asesinatos brutales que merecen a lo menos la misma o peor rechazo. Quiero recordar aquí a los hermanos Vergara Toledo, quiero recordar a Santiago Natino. Solicitamos a la diputada que se coloque la mascarilla y con el mayor agrado. Recordar que las intervenciones en esta etapa tienen que versar sobre el proyecto en el cual estamos discutiendo. Naturalmente, pero como el diputado señor Moreira inició su intervención hablando del senador Jaime Guzmán, yo debo, por obligación, también recordar a otros muertos, a lo menos tan ilustres como el senador Guzmán. Respecto al proyecto, valorando la investigación que se debe hacer respecto a los accidentes y al uso del piloto automático, debo decir que la supresión del artículo 113 propuesto, en el sentido de no abrir investigación sumaria cuando los barcos mayores destruyen elementos o aparejos de pesca, es algo extremadamente doloroso para los pescadores artesanales. Represento a una región en que hay pescadores artesanales, especialmente en Constitución, Licantén y otras localidades, en que este tema de la destrucción de aparejos ocurre con la mayor frecuencia. Es indispensable para los pescadores artesanales que esta investigación se realice efectivamente. Por lo que tengo instrucciones exactamente, he conversado con las asociaciones de pescadores artesanales y rechazaremos este proyecto. He dicho. Muchas gracias, diputada. Le damos la palabra al diputado Leonidas Romero. Tiene 3 minutos. Gracias, presidenta. Presidenta, hace exactamente 28 minutos atrás vivimos una situación que me incomodó mucho. Me parece bien que demos unanimidad para un minuto de silencio para un destacado deportista como don Leonel Sánchez, pero no permitir
de reconocer el asesinato vil y cobarde de un senador de la República por asesinos y criminales. Diputado, la verdad refieras que es una al pena. proyecto, por favor. Sí, me voy a, Sí, pero por favor, pues se le va a ir el Presidenta, tiempo con mucho y que se respeto, tenía que seguir yo con quiero el- que me den unos minutos Por para favor, eso. ¿ya? Bueno, lo lamento. ¿Qué quiere que le diga? Me incomodó mucho la situación. Y ahora con el proyecto de ley iniciada moción que modifica el decreto ley 2222 del año 1978. Esto se discutió latamente en el periodo legislativo anterior, donde yo apoyé este proyecto. Espero que hoy día se apruebe, ojalá por forma unánime. Cuando veo y escucho que lo quieren llevar a comisión mixta, ¿para qué seguir dilatando algo que es real? En la comisión escuchamos los dramáticos testimonios de los familiares de las víctimas, de la irresponsabilidad de algunos barcos mayores, que el capitán o el encargado estaba en el camarote o estaba comiendo o haciendo cualquier cosa, menos preocupado de la conducción de esa nave. Escucho recién a una colega, me parece excelente lo que planteó la diputada Mercedes Bulnes, cuando las embarcaciones destruyen los aparejos de las pequeñas naves de los pescadores artesanales, nadie se hace responsable. Hoy día yo he escuchado a algunos me han dicho, a ver, pero que si son los lobos marinos que destruyen los aparejos. Y de verdad creo que es otra falta de respeto, por lo tanto voy a apoyar con fuerza, con ganas este proyecto, porque repito, hoy día tenemos que hacer responsables a los irresponsables. Este proyecto fue discutido, fue analizado en el periodo, repito, anterior, y hoy día se necesita tener una ley que resguarde la vida y los recursos de los pescadores artesanales. Dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora le doy la palabra al diputado Jorge Brito. Tiene 3 minutos para intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Este es un proyecto de ley que trabajamos en la Comisión de Pesca de forma transversal y es por eso también que destacamos la aprobación que tuvo en el Senado. Pero la verdad es que la Comisión de Pesca en la Cámara estuvimos harto tiempo dedicándole a una discusión respecto a si que en este proyecto íbamos a incluir sanciones para cuando las embarcaciones que prestan servicio principalmente a la acuicultura pasen a dañar un arte o un aparejo de pesca, que es algo que las y los pescadores de la zona sur reclaman con harta insistencia y que pocas respuestas han tenido. El proyecto de ley se origina porque efectivamente una embarcación que prestaba servicio a la salmonicultura embistió de frente a una embarcación de la pesca artesanal y asesinó a 2 pescadores artesanales, a Francisco Lediante, de 60 años, y a Freddy Vargas, de 19. Uno de ellos aún está desaparecido. Y entendiendo que es necesario compartir el maritorio para que todas las personas y agrupaciones puedan desarrollar su labor, para nosotros es muy importante que no ponernos solo en el caso más extremo, en cuando una embarcación con piloto automático embiste de frente a una embarcación de la pesca artesanal, sino que también para los otros casos muy recurrentes y que pareciera que estamos normalizando, que es cuando esto mismo pasa a dañar el arte o aparejo de pesca. Las y los boteros, los pescadores artesanales, invierten muchísimo en artes y aparejos de pesca que cuestan una enormidad y que prácticamente solo registran pérdidas cuando éstas se les dañan y destruyen. Creemos y valoramos el trabajo del Senado en todos los aspectos, salvo en dejar fuera de protección al arte y aparejo de pesca, y es por eso que estamos instando a rechazar un artículo que se puede resolver en una semana, si es que existe la voluntad en una comisión mixta, pero no es dilatar por dilatar, es hacer las cosas bien y que el trabajo de la comisión quede reflejado en la ley. De lo contrario, va a ser un medio paso en la dirección correcta cuando de una vez por todas podemos generar un ordenamiento para una actividad que es especialmente importante en la zona sur de nuestro país, que es la pesca, la salmonicultura, pero que necesitamos saber compartir el maritorio en el cual ambas desarrollan su labor. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le vamos a dar ahora la palabra a don Roberto Arroyo. Diputado Roberto Arroyo, tiene 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto al proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación del Decreto Ley
2222 de 1978, quiero hablar a favor de la pesca artesanal. Pertenezco a un distrito en donde son muy costeros, muchos pescadores, y se han visto siempre por bajo muchas leyes, y estoy hablando también de la ley de pesca, que la ha desfavorecido enormemente. Y veo que en esta ley, aun cuando avanza en la protección de las vidas humanas, nos deja desprotegidos en cuanto a otra situación que son los aparejos, que el Senado lo elimina. Me parece una situación discriminatoria y falta de la realidad, cuando toda vez que ellos invierten enormemente en su cantidad de aparejos y muchas veces son situaciones que se realizan de forma deliberada, según he estado en reuniones con algunos sindicatos y pescadores. De mi parte, voy a votar rechazo para que se vea en una comisión mixta y por favor se pueda poner esto y se pueda revisar este artículo. Como dice, falta un poco de voluntad política para proteger a aquellas personas que siempre han sido vulneradas en sus derechos, que siempre han sido vulneradas en sus trabajos y que son los que necesitan protección. Aquellos que nos eligieron para estar aquí, para proteger su trabajo, su vida y que nosotros también seamos eficientes en toda esta realidad. Por eso es que no podemos volver a permitir que una ley altere la situación laboral de ningún chileno. Y más aún, en este caso, de nuestros pescadores artesanales que día a día sacrifican sus vidas, sacrifican su familia para ir a buscar el sustento para su familia y de una manera muy dura. Yo les he acompañado en la pesca, he estado con ellos, conozco sus condiciones, sé dónde viven, sé lo que hacen, cómo se tienen que trabajar para ganarse la vida, arreglando sus aparejos todos los días. Y eso, cuando uno lo ve reflejado en este artículo, que lo eliminan de una manera tan fácil, yo creo que mínimo necesita ser revisado nuevamente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le vamos a dar la palabra a don Francisco Pulgar, el diputado Francisco Pulgar, mi al ladito, tiene 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Bueno, en esta semana distrital me ha tocado recorrer la costa de nuestra región del Maule, las comunas de Constitución, Licantén, y conversar con varios pescadores, nuevamente empapándonos de su realidad. Y la primera molestia que se genera en la ley de pesca, que fue generada por este Congreso. Esa ley de pesca que todavía se arrastra con un gran lastre. Y respecto a esta discusión y atendiendo a la realidad que han vivido nuestros pescadores, sobre todo los artesanales, donde se les ha pasado por encima sin empatizar con ellos, sin sus realidades, es que claramente voy a rechazar para que lo vea una comisión mixta y así el arte del aparejo de pesca, digamos, pueda ser incluido acá. Creo que hay un deber moral con nuestros pescadores y poco a poco tenemos que dar señales que esta Cámara viene con bríos distintos, de cambios y sobre todo de equidad para nuestra gente del mar. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, diputado. Le vamos a dar ahora la palabra al diputado Cristian Araya. Tiene 3 minutos para intervenir, diputado. Gracias, presidente. Chile es un país con vocación marítima. El Océano Pacífico recorre nuestras costas de norte a sur y sin lugar a dudas no podemos explicar nuestra chilenidad si no es con el mar. Lamento, señora Presidente, lamento que la discusión de este proyecto de ley se vea empañada porque la izquierda fascista nos prohibió al inicio de esta sesión poder rendirle homenaje al senador Jaime Guzmán, asesinado en democracia por el brazo armado del Partido Comunista, el Frente Manuel Rodríguez, grupo terrorista, asesino. Por favor, ladrón. diputado, refiérase al proyecto, por favor. Y me refiero al proyecto, presidenta, pero no puedo dejar de mencionar esta situación lamentable al inicio de esta discusión, porque sin lugar a dudas condiciona lo que acá se está discutiendo. Es lamentable ver que del otro lado de esta Cámara un grupo de parlamentarios son incapaces de reconocer
o al menos tener un poco de humanidad, un poco de decencia y condenar un hecho tan lamentable como el asesinato de un senador en democracia. Pero volvamos al proyecto. Y volvamos al proyecto porque acá se puede discutir en libertad. Libertad que es gracias, en gran medida, a ese hombre que fue asesinado, Jaime Guzmán. Los pescadores, señora presidenta, son un buen reflejo de la chilenidad, hombres trabajadores, hombres y mujeres trabajadores, que sacan su familia adelante y que no andan mendigando, como le gusta a la izquierda, no andan mendigando migajas del Estado. Ellos se levantan en la mañana para poder sacar a su familia adelante y merecen nuestro respaldo, merecen poder trabajar de forma segura. Nosotros hemos analizado este proyecto, creemos que debemos dar garantías para que puedan seguir trabajando de forma segura. Y la seguridad en nuestras costas, la seguridad marítima es fundamental. Insisto, señora presidenta, lamentable cómo se inició esta discusión, lamentable ver nuevamente que en democracia la izquierda fascista no logra madurar y que proyectos como este no se puedan discutir con la tranquilidad que se puedan discutir, porque la sesión en la que se discute este y otros temas tan importantes se inicia con una muestra clara de su intolerancia, de su falta de respeto y de lo que estamos acostumbrados. Los comunistas siempre han sido igual. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo le voy a pedir que cuando se dirija a mí en este puesto, soy presidenta, no presidente. Eso nos ha costado años que nos respeten y nos reconozcan en nuestro gobierno. Le doy la palabra al diputado Alejandro Bernales. Tiene 3 minutos, diputado. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Voy a partir esta intervención para este proyecto de ley, primero que todo, presidenta, refiriéndome a lo que está ocurriendo en la región de los lagos. Lamentablemente, un menor de 3 años falleció producto de marea roja en nuestra región, lo que ha generado no solo un impacto nacional, sino que también regional. Quisiera llamar a ser responsables a la hora de informar, porque aquí también se están perjudicando a cientos de familias de pescadores cuando se da información de mala manera en nuestra región. Yo quisiera aprovechar estos minutos, presidenta, para también aprovechar a hablar justamente de este tema y generar un par de recomendaciones a las y los vecinos de nuestra región. Es importante extraer mariscos solo de zonas que están permitidas para la extracción. Hago el llamado a comprar nuevamente los locales que están autorizados y además exigir, le digo a las y los vecinos que nos están mirando, a exigir el certificado que entrega el Ceremi de Salud que garantiza que los mariscos están libres de marea roja. Entonces, seguir estos pasos, presidenta, para evitar nuevas personas que estén contagiadas con marea roja. Esta semana también, presidenta, estuve en Calbuco con Marcelo Soto, que es presidente de varias agrupaciones de allá, Ingrid Linco, presidenta de las Recolectoras de Orilla, con Simón Díaz, presidente de los buzos también, de la comuna Calbuco y de otras comunas aledañas. Y con ella hablamos de distintos problemas que tenemos que abordar en este nuevo periodo legislativo respecto a las y los pescadores, las recolectoras de orilla, como por ejemplo, los seguros a los pescadores, ver el tema del registro pesquero. Ya se ha hablado acá de la ley de pesca, la ley de caletas, la ley que tuvo también en esta sala y que probablemente la vamos a votar pronto, que es la ley de escape de salmones, y esta ley Supersol. Ley Supersol que nace y es impulsada, y hay que decirlo, porque hay que ser justo, del senador Espinosa. Él fue quien puso este tema acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, que diseñó además con los pescadores y sus familias, a raíz del accidente que han señalado varios de mis colegas, que fue en enero del 2020, un accidente donde murieron 2 pescadores y todavía hay uno desaparecido. Es importante regular el uso del piloto automático para embarcaciones con el objetivo de proteger las embarcaciones artesanales y sus tripulantes. Presidenta, yo creo, he escuchado a algunos que quieren llevar este proyecto mixta, yo creo que es importante que esto se apruebe hoy. Los pescadores no pueden seguir esperando, esto es muy, muy importante. Si queremos más seguridad para el trabajo en aguas interiores de los pescadores artesanales, yo les invito a que votemos este proyecto hoy a favor. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra?
¿Alguien que no se haya alcanzado a inscribir? ¿Se ofrece la palabra? Punto de reglamento, diputado. Presidenta, presidente, quiero decirle que el participio activo del verbo atacar es atacante, el de salir es saliente, el de cantar es cantante y el de existir es existente. ¿Se ofrece la palabra? ¿Cuál es el del verbo ser? Es ente, que significa el que tiene la identidad en definitiva, el que es. Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a este el término ente. Así que el que preside se llama presidente y nunca presidenta, independientemente del género masculino o femenino del que realiza la acción. Eso es todo, presidente. Yo de verdad que le pido respeto. Si usted quiere hacer esos gallitos, me parecen innecesarios en un parlamento que de hecho logramos hace 2 años que se llamara Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra para cerrar entonces el debate de este proyecto y entrar en el segundo proyecto. Muchas gracias. En segundo lugar, ¿sí? ¿Alguien? ¿Van a seguir? Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. Mire, me parece de verdad, de parte suya, si está presidiendo esta sesión, una vergüenza que esté hablando aquí de gallitos cuando a usted le están leyendo el diccionario. Muchas gracias, presidente. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad para eliminar restricciones etarias en materia de acceso a la educación especial, correspondiente al boletín número 14.130-35. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra a través de su pupitre electrónico. Rinde el informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. El diputado, ¿quién es? ¿Informante? ¿Hay alguien de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad? ¿La diputada Muñoz? ¿Diputada Muñoz? ¿Allá? ¿Que pueda leer el informe de la comisión? Sí, por favor. Sí, diputada Muñoz, se agradecería un montón. Muchas gracias. Honorable Cámara, señor presidente, vuestra Comisión de Personas Mayores y Discapacidad viene a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de la referencia originado en moción de los diputados Sandra Mar, Juan Antonio Coloma, María Nora Cuevas, Catalina del Real, Juan Fuenzalida, Carolina Marzán, Claudia Mix, Nicolás Neumann, Gustavo Sangüesa y Renzo Trisotti. La idea matriz o fundamental que aborda esta iniciativa es la eliminación de toda restricción o limitación etaria en materia de acceso a la educación especial por parte de las personas con discapacidad. Sepan ustedes, distinguidos colegas, que el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Personas discapacitadas estipula que los Estados partes asegurarán que las personas discapacitadas puedan acceder a la enseñanza primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás y en las comunidades en que vivan. Sin embargo, ocurre que las personas con discapacidad tienen, por razones evidentes, más probabilidades de no asistir a la escuela o abandonarla antes de terminar la educación primaria o secundaria, según lo señala un informe de la UNESCO. Esta realidad, estimadas diputadas y diputados, también se hace presente en nuestro país, que si bien ha alcanzado importantes avances en materia de educación inclusiva, aún tiene un largo camino por recorrer, especialmente si consideramos ciertas limitaciones que aún pueden encontrarse vigentes en la legislación nacional y que implican un problema complejo para las personas con discapacidad y sus familias. Es así como la educación para personas discapacitadas en Chile se provee hasta los 24 años o máximo 26 años de edad, si es que ha mediado una prórroga. Sin embargo,
una persona que sobrepasa dicha edad no puede acceder a la educación, cuestión que significa una clara y sustancial limitación en sus derechos y autonomía. El informe de discapacidad de Chile, elaborado por el Fondo Nacional de Discapacidad FONADIS, da cuenta de esta realidad. Dicho informe señala que la respuesta país a la infancia y a la juventud con discapacidad se ha visto sistemáticamente reforzada por la oferta del sistema educativo, que si bien tiene como objetivo principal el proceso pedagógico, aporta de manera sustantiva a diversas formas de rehabilitación en sus beneficiarios. La cobertura con que cuenta es de 100.521 alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales, en las que 954 escuelas especiales del país. A su vez, 29.473 alumnos y alumnas con discapacidad han logrado ingresar a escuelas y liceos regulares entre 1998 y 2005. Sin embargo, la educación especial provee acciones a jóvenes con discapacidad hasta los 24 años y en algunos casos excepcionales hasta los 26 años, luego de lo cual ya no pueden seguir asistiendo a la escuela o taller laboral, tenga o no una adecuada inserción en otras estructuras de capacitación o de empleo. Es decir, por una parte vemos de parte del Estado una fuerte respuesta en materia infanto-juvenil, pero una bastante más débil respecto a la población adulta, que sufre discapacidad, quienes incluso se ven limitados en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, esta iniciativa viene a derogar la normativa que limita el acceso a la educación a personas con discapacidad, a fin de permitir el acceso a la misma, sin restricciones ni discriminaciones. Por otra parte, el Reglamento de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 18 que los alumnos que presentan uno o más déficits puedan ingresar a una escuela especial desde que se diagnostica la discapacidad, alrededor de los 2 años hasta los 24 años de edad, pudiendo extenderse en ciertos casos hasta los 26 años de edad cronológica. Sin embargo, se debe tener presente que la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, recién mencionada, fue derogada por la ley que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Sin embargo, en dicho texto no existe una derogación expresa al mencionado reglamento de la otrora Ley de Integración, cuestión que en términos prácticos ha generado que se siga considerando como vigente por distintos organismos del Estado. Ello provoca entonces que se siga aplicando esta restricción etaria, limitando y restringiendo el derecho a la educación de personas con discapacidad, aun cuando la Ley sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad se estructura en base a principios distintos que buscan la integración y la no discriminación en la educación. Es por esto que este proyecto de ley busca incorporar una modificación a la Ley sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, consagrando expresamente que el derecho a la educación de las personas con discapacidad no podrá encontrarse limitado por la edad del educando. En cuanto al contenido del proyecto de ley, puedo informar a esta sala que la iniciativa es de carácter modificatorio y que contiene en su artículo único, cuyo objeto es agregar un inciso final al artículo 34 de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en el siguiente sentido. Las personas con discapacidad no podrán sufrir restricciones etarias en materia de acceso a la educación especial. Teniendo en mente esta finalidad, durante la tramitación legislativa de esta iniciativa, la Comisión recibió y escuchó a la presidenta de la Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Mental, señora Martita García, y a la representante del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, señor Asterio Andrade. Tras escuchar y debatir sus argumentaciones, la Comisión decidió aprobar por unanimidad la idea de legislar, votando en este sentido las diputadas Amar, Cuevas del Real, Marzán, Mix y los diputados Durán, Moraga, Rocaful, Sabac. No existieron votos en contra ni abstenciones. En tanto, en la discusión particular de la iniciativa,
puedo comentar que no se insertaron modificaciones al texto legal por considerar que su texto es claro y suficiente para satisfacer la idea matriz de esta iniciativa. Es por esta razón y argumentaciones que vuestra Comisión de Personas Mayores y Discapacidad viene a proponer a este honorable hemiciclo la aprobación de este proyecto. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación se ofrece la palabra por 5 minutos. Por 5 minutos para cada diputado y diputada que estén inscritos. Tiene la palabra la diputada Catalina del Real. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, primero que nada quisiera valorar el aporte a este proyecto de la exdiputada Sandra Amar, quien además fue parte de la bancada por la discapacidad, la cual dio origen a la Comisión Permanente de Adulto Mayor y Discapacidad que integramos hoy día. Desde esa época, cuando estábamos en la bancada, los integrantes de ella recorrimos muchas escuelas especiales, escuchando el sentir de los alumnos, padres, apoderados y educadores. El tema que más se repitió en nuestras visitas y que hoy transmitimos en este proyecto es el límite de edad de los jóvenes que asisten a una escuela especial. Voy a pedir un poquito de silencio alrededor porque... Le solicitamos a los diputados, sobre todo a quienes están al lado de la diputada, que dificultan que ella pueda concentrarse en el discurso, que puedan guardar silencio. Y a los diputados Santana colocarse la mascarilla, que es requisito ineludible. Diputada, continúe, por favor, disculpe. Muchas gracias. Bueno, sigo. Uno de los problemas, como decía, que más se presentó fue el tema del límite de la edad de los jóvenes que asisten a estas escuelas especiales. Hoy día pueden llegar hasta los 26 años e incluso en algunos establecimientos hasta solo los 22 o 24 años. La lógica que existe detrás de este límite es introducir a los jóvenes al mercado del trabajo y a una integración plena a la sociedad. Sin embargo, esto en la realidad no ocurre por los siguientes motivos. El primer motivo es que realmente no todas las personas con discapacidad pueden realmente trabajar. Hay jóvenes con discapacidad intelectual severa o que por prescripción médica no pueden hacerlo y por lo tanto quedan absolutamente a la deriva y aislados después de salir de sus escuelas. El segundo punto es que la ley hoy obliga a las empresas a contratar un 1% de su planilla, lo cual obviamente no es suficiente y más aún muchas empresas prefieren no contratar personas con discapacidad y entregar el monto de estos valores a fundaciones o a otros organismos y no realmente a lo que fue su objetivo, que es el emplear a personas con discapacidad. El tercer punto es que las escuelas especiales no tienen certificación. Certificación en el sentido de que cuando salen estos jóvenes de estas escuelas, aunque ellos sepan o tengan habilidades para hacer, por ejemplo, para usar un computador o para hacer determinadas labores, al no tener certificación es mucho más difícil que una empresa los emplee y en ese sentido hoy día se hace urgente que exista certificación y ojalá certificación CENSE, lo cual sería bastante aplicable y que estos jóvenes puedan salir con una certificación que les permita emplearse. Hay otro punto, más allá de los tres que mencioné. Las escuelas especiales no son solo escuelas, no son solo lugares donde los niños y jóvenes aprenden. También son un lugar donde estos niños y jóvenes comparten, socializan, interactúan con el mundo. Nos hemos dado cuenta que esos jóvenes, cuando ya cumplen la edad y deben abandonar la escuela, tienen un retroceso total en sus vidas. Se aíslan en sus casas, mirando televisión, dejan de avanzar en sus capacidades intelectuales y motoras y se genera un grave daño para ellos y para sus familias. Por esta razón, lo que buscamos con esta iniciativa que hemos presentado es incorporar una modificación a la Ley 20.422, consagrando que el derecho a la educación de las personas con discapacidad no deberá encontrarse limitado por la edad. Señor presidente, el proyecto responde a una necesidad profundamente sentida por las familias de niñas y niños con discapacidad, entendiendo la relevancia de los colegios para ellos en el desarrollo de sus capacidades, como asimismo en su interacción con sus pares. Por lo mismo solicito que apoyen con fuerza y voten a favor de esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra la diputada Carolina Tello. Diputada, tiene la palabra.
Muchas gracias. Quisiera tomarme la libertad de partir esta intervención desde una experiencia real y muy cercana. Cuando tenía 5 años, mi primo Patricio Ignacio, con una discapacidad, nació mi primo con una discapacidad intelectual moderada a grave. Crecimos juntos. Aprendí a convivir con un amigo de juegos que era, quiero decir, entre comillas, diferente. Y quiero usar estos términos. Un amigo de juegos que pertenece a la neurodiversidad o neurodivergencia. A medida que íbamos creciendo, el trato marcadamente desigual entre una y el otro se fue acrecentando. Mientras yo tenía oportunidades de desarrollo, de educación, de crecimiento en el ámbito educativo, social, con acompañamiento estatal, desde la institucionalidad educativa, social, de salud, etcétera, que me permitió alcanzar una realización integral, estudiar incluso una carrera profesional, de insertarme laboralmente, de formar familia. Mientras tanto, mi primo hermano solo contó con un escaso apoyo público hasta los 26 años. Hoy día en Chile, las personas en situación de discapacidad tienen la posibilidad de acceder a la educación especial, pero lamentablemente con la limitación etaria máxima de 24 años de edad biológica, extendible hasta los 26 en determinados casos. Medida que resulta total y absolutamente insuficiente para garantizar el derecho a la inclusión social, porque no se ajusta a los estándares sobre la materia que diversos tratados sobre derechos humanos y personas en situación de discapacidad establecen e imponen a los Estados firmantes. Así, en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, los Estados parte inician reafirmando que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas. Y en estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Cierro comillas. Ello se logra a través de las instrucciones propuestas por la Convención, como adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y así promover la integración. En el mismo sentido, el decreto número 201 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Agradezco a las compañeras diputadas y diputados que se comprometieron con esta iniciativa, que trabajaron en las diferentes comisiones por las que pasó este proyecto de ley y que hoy tengo la fortuna de apoyar con mi voto favorable. Hay mucho que avanzar, pero hoy día, al aprobar este proyecto de ley, significa una buena noticia para miles de familias que tienen la angustia de no contar con oportunidades de integración efectiva y a quienes hoy el camino se le hace un poquito más liviano. Y vaya que es importante aquello para seguir transformando Chile. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Cristian Moreira. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, le quiero decir a la señora o señorita diputada Bulnes que esta es mi primera intervención. En segundo lugar, yo comparto plenamente que hay que recordar a todas aquellas personas que fueron asesinadas en el pasado y se les violaron sus derechos humanos. Tenemos que sacar de nuestros corazones ese odio y ese rencor para hacer un mejor país. Es por eso que yo tengo la libertad de hablar de Jaime Guzmán, diputado de la República que fue asesinado, representante diputado, de la le UDI, solicitamos que podamos concentrar la intervención en el proyecto que corresponde. Diputado, lo tengo que llamar al orden. Igual que llamé al orden a la diputada Mercedes Bulnes, lo hice con los dos y le pido que ocupemos los espacios para otro tema cuando corresponda, pero en este momento estamos discutiendo un proyecto de ley que versa sobre la persona. Estoy concordando con la diputada Bulnes, parece que entendió mal. Y lo que quiero decir, Jaime Guzmán fue un hombre que representó a nuestro sector. Diputado, y él merece el respeto de todos. Hizo todo lo posible por hacer un mejor país. Si queremos la reconciliación, tenemos que desterrar de nuestros corazones el odio y el...
Diputado Daniel Melo tiene la palabra. Diputado Daniel Melo tiene la palabra. Presidente, quisiera por su intermedio solicitarle a mi colega del distrito número 13. Yo les pediría, yo entiendo que todos entienden la importancia de este proyecto, más allá, yo entiendo de lo que hoy día algunos han señalado en lo político, pero yo les pediría respeto por el proyecto que estamos discutiendo, porque no creo que es la imagen que le queremos mostrar al país sobre este tema que es tan importante, creo que para todos. Diputado Melo tiene la palabra. Diputado Melo tiene la palabra. Se la había dado antes que de reglamento. Presidente, la verdad que uno lamenta este tipo de discusiones que más tienen que ver con el pasado que con el futuro y que expresan además la división de un país que yo creo que cada uno de los que estamos acá, de acuerdo a sus propias trayectorias, vive con dolor y con testimonio. Pero creo que es necesario que podamos discutir sobre este proyecto de ley. Con respeto. Presidente, hoy revisamos en esta sala el proyecto de ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. En Chile, las personas con discapacidad, al cumplir la mayoría de edad, en muchos casos, quedan restringidas en la oferta educativa y de capacitación. Una aberración que los castiga por su condición. Un país que se dice democrático debe avanzar con todas y con todos. No es posible que existan personas de primera y segunda categoría. Para las y los socialistas, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad ha sido siempre un deber y parte de nuestro quehacer cotidiano. Ejemplo de esto es la Ley de Inclusión Laboral, que fuera indicada y presentada por la expresidenta Michelle Bachelet. Y la indicación que hiciéramos en su momento con el objeto de poner fin a la discriminación que permitía que las personas con discapacidad mental legalmente se les pudiera pagar menos que el sueldo mínimo. Debemos poner fin a todas las discriminaciones y exclusiones. Este proyecto de ley avanza precisamente en esa dirección. No obstante, aún tenemos deudas pendientes, como es la ley de autismo, que miles de familias siguen esperando su pronta aprobación por este Congreso Nacional, y de que las organizaciones como la Corporación Mundo TEA de la Comuna del Bosque son ejemplo del esfuerzo y el trabajo que día a día desarrollan las familias chilenas. Es por esto que quiero aprovechar, presidente, de solicitar y exigir al nuevo gobierno que permita agilizar su discusión y pronta aprobación. Por todas estas razones, la bancada socialista votará a favor de este proyecto de ley que busca eliminar las restricciones de edad en materia de acceso a la educación especial y así ampliar las oportunidades de desarrollo para miles de personas en situación de discapacidad en nuestro país. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. De reglamento, diputado de la Vaca. Muchas gracias, señor presidente. Yo le pediría a la mesa y a usted en particular, presidente, que pudiera hacer estricto aplicación del reglamento. Durante toda la jornada hemos sentido y hemos escuchado intervenciones que no dicen ningún tipo de relación con la materia que hoy día estamos discutiendo. Y el reglamento, en su artículo 90 y 91, es súper claro y le entrega al presidente la facultad de aplicar no solamente el llamado al orden, sino todas las demás sanciones que establece este reglamento. Si queremos llevar adelante un proceso de discusión legislativo como corresponde respecto a la materia que están puestas en consideración de esta Cámara, por favor yo pido que se aplique estrictamente el reglamento y se le aplique a los diputados que infrinjan las normas las sanciones que el reglamento establece. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Erika Olivera. Diputada, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Presidente, una sociedad que se desarrolla, progresa y avanza es una sociedad que se educa. Compartimos conocimiento y cada vez más desarrollamos competencias indispensables para emprender nuestros propios caminos y desafíos, a la par del avance de las ciencias y las humanidades. En ese contexto, es indispensable concretar el derecho fundamental de toda persona a educarse, tal como lo consagra el numeral 10 del artículo 19 de nuestra actual Constitución. Mismo artículo que, al decir la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, no reconoce ningún tipo de límite u obstáculo etario para acceder a ella. Presidente, no hay razones entonces para limitar a través de restricciones etarias el acceso a la educación especial para personas con algún tipo de discapacidad, particularmente hasta el máximo de los 26 años. Porque hemos sido testigos durante la última década de los importantes avances que nuestro país ha realizado en materia de inclusión, avances que ahora permiten la inserción de miles de personas con algún tipo de discapacidad en el mundo educativo, en el mundo laboral, sobre todo en vista a su mayor pleno desarrollo. Para que este ideal se concrete, es indispensable que el Estado se comprometa con entregar educación especial más allá de los límites que actualmente contempla la Ley 20.422, de manera que transversalmente toda persona con algún grado o tipo de discapacidad pueda acceder a recintos de educación o a programas a distancia. Todos ellos, presidente, con especial consideración de su situación o condición especial y con profesionales de la educación competentes y capacitados para ello. Como no dudo que los hay por montones a lo largo de todo nuestro país. No quiero, presidente, perder esta oportunidad para hacer presente que el deporte no es ajeno a esta necesidad de educación especial para personas con discapacidad. Evidentemente, en muchos casos la discapacidad dificultará la realización de algún tipo de actividad física o será incompatible con algún tipo de disciplina deportiva. Pero enfrentarse a alguna discapacidad también ha producido el ingenio de desarrollar nuevas especialidades deportivas. Ejemplo de esto, por ejemplo, son el fútbol para personas con discapacidad visual o el fútbol para personas amputadas, además de la enorme gama de deportes que se encuentran dentro de la modalidad paralímpica, en las cuales tenemos a grandes exponentes nacionales. Espero, presidente, que como Estado podamos también fomentar con la debida inversión de recursos al deporte a nivel educacional, incluso en aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo cual, estoy segura, mejorará considerablemente su calidad de vida e inserción plena en la sociedad. Presidente, llamo a votar a favor de este proyecto y, por supuesto, agradecer a las parlamentarias y parlamentarios que impulsaron esta iniciativa tan importante. He dicho muchas gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, quiero señalar que la izquierda no puede censurarme, que es una aberración que aquí no se dé un minuto de silencio por el homicidio de Jaime Guzmán. Diputado, lo llamamos al orden. Por favor, referirse al texto del proyecto. Sí, por favor. Ruego que se me respete el tiempo que tengo para hablar. Respecto al proyecto de ley, sin perjuicio de que valoro, por supuesto, el trabajo que está haciendo la comisión de la cual recientemente formo parte, me preocupa más lo que este proyecto de ley no aborda y que hace mucho tiempo no se aborda desde la política. En primer lugar, la necesidad de una mayor subvención a escuelas para la atención a personas con diversas discapacidades. El nivel de subvención que hoy día tienen, el nivel de subvención con el que cuentan estas escuelas es absolutamente insuficiente y eso no les permite prestar de buena forma la atención que estos niños necesitan. Eso es verdadera subsidiariedad, lo que necesitamos del rol del Estado. Además de lo anterior, y mucho más allá del tema de la inclusión escolar o la inclusión solo para personas con discapacidad, hay un déficit general en las matrículas escolares. No sé cómo será la realidad en los distritos de cada uno de ustedes, pero en el mío tenemos un problema grave respecto de niños que no tienen acceso a matrícula y eso tiene una culpable con nombre y apellido, que es la expresidenta Michelle Bachelet, y su ley de inclusión escolar, que está forzando el cierre de colegios particulares subvencionados por una obsesión ideológica que no quieren que esta atención a estudiantes sea prestado por instituciones privadas,
y eso ha generado una insuficiencia respecto de matrículas para niños que tiene a cientos de jóvenes hoy día sin lugares donde estudiar. Entonces, tenemos una necesidad urgente acá de que se le permita a los colegios particulares subvencionados operar no solo con los fondos de las subvenciones que entregan el Estado, sino que puedan cobrar un copago, porque si no se quedan sin recursos suficientes. Y el hecho de que la izquierda esté impidiendo eso es gravísimo y es un atentado contra los niños. Quiero recordarle entonces a esta Cámara que la mayoría de los niños no va a la educación a esta educación, digamos, especial, y por lo tanto se necesita, sin perjuicio de que haya una atención particular para estos jóvenes, se necesita que haya también un tratamiento de la realidad de los colegios particulares subvencionados y de la realidad de los colegios municipales que hoy día no entregan una atención necesaria y suficiente a los jóvenes de nuestro país. Perdón. Eso es todo. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Una pregunta de reglamento previa. Usted ha llamado al orden a varias de las últimas personas por defender el legado de Jaime Guzmán. Me gustaría preguntarle, presidente... Diputado, si usted quiere hacer un punto de reglamento, lo puede consultar, pero en este momento tiene la palabra para referirse al proyecto. Hay que respetar el reglamento. Tenemos el artículo 90, número 2. Yo le pediría que se refiera y otras instancias para poder hacer esas consultas. Diputado, tiene la palabra sobre el proyecto. Déjame hacerle la pregunta, presidente. Si llamó... Diputado, lo llama al orden. No estamos en un proceso de consulta. Lo que usted está haciendo es una intervención sobre el proyecto. Le pido que mantengamos el orden respectivo y el cumplimiento del reglamento. Ya, pero el tiempo está parado, por lo tanto entiendo que no es mi tiempo reglamentario, presidente. Bueno, partir por lamentar la actitud de la mesa respecto a las distintas personas que han hecho uso de la palabra para defender el legado de Jaime Guzmán. Creo que hay un tema evidentemente de sesgo respecto a las personas a las que se les sanciona y a quienes no. Hablando del proyecto de ley, presidente, me siento orgulloso de ser autor de este proyecto de ley que lo que busca es poder darle dignidad a miles de chilenos, de chilenas, de personas que hoy día necesitan tener un apoyo en materia educacional, no solo hasta los 24 o hasta los 26 años, sino que durante toda la vida si es necesario. Y esto nace porque en su momento, junto a la diputada Sandra Mar y a otros parlamentarios, nos reunimos con una agrupación de personas con síndrome de Down que tenían más de 24 o de 26 años y que habían tenido que dejar la posibilidad de educarse. Y obviamente esta educación es vista con ojos de personas que no tienen ningún tipo de limitación. Y cuando hablamos de que el Estado tiene que asumir un compromiso con la educación que sea de verdad y buscar el pleno desarrollo, lo que tenemos que hacer es ir viendo qué significa ese pleno desarrollo para cada una de las personas de nuestro país. Y es por eso que en ese momento presentamos este proyecto que lo que busca es que todas las personas con discapacidad no podrán sufrir ningún tipo de restricción etaria en materia del acceso a la educación especial. Queremos que la educación especial sea parte integrante, sea parte de toda su vida si es necesario, porque para eso es que el Estado tiene que asegurar, o asegura, mejor dicho, este pleno desarrollo. Cuando nos reunimos junto a la entonces concejala de Padre Hurtado, Paz González, junto al consejero regional Rodrigo Cornejo, junto a varias autoridades de la provincia de Talagante, fue precisamente para buscar esto, para buscar que la educación especial sea fundamental, y por eso es para mí un orgullo que hoy día espero este Congreso apruebe por unanimidad el proyecto de ley que presentamos y que precisamente lo que busca es darle dignidad en la educación a miles de chilenos. Decirle, presidente, que este es un proyecto que presentamos con la diputada Sandra Mar, exdiputada Sandra Mar, con la diputada Catalina del Real, con el diputado Fuenzalía, con la diputada Marzán, con la diputada Mix, con el exdiputado Noman, con el senador Sangüesa, con el diputado Trisotti, buscando en forma transversal poder avanzar en mejorar la dignidad
de la educación, la calidad de vida de miles de personas. Por eso esperamos el día de hoy se apoye y se apruebe este proyecto por unanimidad. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Elia Molina. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como siempre el que habla al final ya se han dicho gran parte de las cosas que yo iba a decir y no me gusta repetir. Pero quisiera decir fundamentalmente que si bien está establecido en la Convención de los Derechos Humanos, que nosotros como Chile hemos ratificado, que está también en la Convención de los Derechos a las Personas con Discapacidad, el derecho a una educación igualitaria, con igualdad de oportunidades, inclusiva, integradora. Yo siento que este proyecto es un muy buen proyecto, por supuesto que voy a votar a favor, pero quisiera hacer un énfasis en que no es suficiente, en que tenemos probablemente como Poder Legislativo que seguir trabajando para poder darle cuerpo y darle músculo a la necesidad que tiene la población, que hoy día alcanza el 16% de la población chilena, es población con ciertos niveles permanentes de discapacidad. Y no más del 45% de esa población alcanza a terminar su educación básica. Cada día hay una tendencia más fuerte a tratar de que las personas con discapacidad intelectual, cognitiva, sensorial, física, puedan estar incluidos y insertos en forma integral a la educación general, porque es la forma también como nosotros como país podemos ser capaces de entender que vivimos en un mundo diverso, donde hay distintas capacidades, distintas competencias, donde podemos aprender a convivir unos con otros. Y en ese contexto es que de alguna manera yo quisiera relevar la importancia de la educación inclusiva, no solamente de la educación especial. Creo que estamos avanzando, Chile ha avanzado, pero estamos lejos de ser garante de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y en ese contexto voy a votar a favor de este proyecto, pero siento que estamos al debe y que debemos seguir trabajando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán. Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, en la región del Maule son muchas las escuelas especiales que con gran compromiso, cariño, amor y profesionalismo apoyan en la formación e inclusión de personas en situación de discapacidad. Es en estas escuelas, presidente, donde también las familias, muchas veces vulnerables, encuentran una esperanza para entregarle a sus hijos las herramientas para la tan soñada y anhelada inclusión. Sin embargo, presidente, estas familias y principalmente estos jóvenes están condenados por el inevitable paso del tiempo. Hoy en Chile, la educación especial para personas con discapacidad se provee hasta un máximo de 26 años, momento en el cual son miles los jóvenes que quedan sin la posibilidad de una educación especial o de un taller laboral. Lo anterior significa una limitación sustancial en sus derechos, autonomía y adecuada inclusión e inserción en el mundo laboral. Es por ello por lo que celebro la aprobación de esta iniciativa en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, comisión de la cual tengo el honor de ser integrante durante este nuevo periodo legislativo. Insto a mis colegas aquí presentes a que demos un apoyo unánime a esta iniciativa, la que cuenta con el apoyo de muchas organizaciones de padres y amigos de personas con discapacidad, a quienes agradezco por su trabajo desinteresado desde la sociedad civil. En tal sentido, presidente, quiero destacar la labor que realizan cientos de organizaciones que hoy trabajan en mi región, que trabajan en el Maule en la rehabilitación e inserción de personas con discapacidad. Esta ley, presidente, es un tremendo avance, pero al mismo tiempo nos impone importantes desafíos, principalmente en reforzar y lograr una verdadera inclusión laboral de las personas con discapacidad. No puede ocurrir que tengamos un incentivo negativo a la educación especial, sino que al contrario debemos apuntar a generar una verdadera inclusión en nuestro país para las personas con discapacidad. Finalmente, presidente,
quiero señalar una frase que me dijeron en el Maule: con la inclusión no se teoriza, la inclusión se practica. Por tanto, presidente, voto a favor de esta iniciativa. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Félix González. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Cuando éramos niños no habían escuelas especiales muy cerca, entonces lo que pasaba con los niños y las niñas que tenían alguna necesidad especial es que algunas familias los escondían, y si no los escondían no podían ir a la escuela. Algunos ni siquiera salían de sus patios. Esa era la realidad. Y las escuelas especiales vinieron a cambiar esta situación. Pero luego hemos evolucionado, porque no deben estar apartados de la sociedad, sino que tienen que integrarse. Entonces, hoy día yo entiendo muy bien y comparto, porque tenemos que proponer a la sociedad e imponer también a los colegios particulares pagados, que es el proyecto que está al final de la tabla, que haya integración. Ese PIE que el candidato republicano quería eliminar, que haya integración. Pero ¿qué pasa con aquellos adultos que ingresaron a las escuelas especiales cuando lo único que había eran las escuelas especiales? Y que no podemos ahora pensar en que a los 26 años van a entrar a un PIE. O sea, no es lógico, ¿no? ¿Qué les espera a ellos? Simplemente el Estado les está diciendo: no puedes ir más a tu escuela, a tu colegio. Por eso es importante aprobar este proyecto, porque en discapacidad somos todos distintos y distintas y distintas. Entonces las escuelas especiales no pueden llegar y desaparecer. Quiero también reconocer el ímpetu con el cual muchas educadoras, infinitamente más educadoras que educadores, están empujando a que se elimine esta barrera, porque la realidad es que si se mantiene la barrera etaria, hay personas que se van a tener que quedar en sus casas, que se van a tener que quedar en sus patios. Sobre todo pensando en aquellas personas que han estado en una rutina por muchos años, y sacarlo de esa rutina es del todo un pecado, presidente. Así que yo espero que podamos darle una unanimidad a este proyecto y que también mandemos un mensaje a todas aquellas personas que piensan que la discapacidad tiene que estar aparte. Por eso hice el punto primero. Creo que no tiene que estar aparte, pero tenemos que hacernos cargo de todo, incluso de los errores de las políticas públicas del pasado. Y esto, más que venir a poner énfasis en que los niños, las niñas y les niñas tienen que estar separados, creo que es una forma de reconocer la diferencia y de poder hacer justicia también con quienes han estado, por un lado, como alumnas, como alumnos, y por otro lado, quienes han dedicado su vida a poder abrir camino a la educación especial. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación, primero recordarle a los diputados y diputadas, a las señoras diputadas y señores diputados, el correcto uso de la mascarilla. Quienes están consumiendo alguna bebida, un café o té, tienen que bajarla y volver a ponerla en su lugar solo cuando eso suceda. Y además la mascarilla se tiene que usar tapando la nariz. Les recuerdo a todos ustedes que puedan cumplir con esa norma. Estamos en un recinto cerrado y tenemos restricciones al respecto. A continuación tiene la palabra la diputada Marta Bravo. Gracias, señor presidente. Soy de aquellas que piensan que nadie sobra y que es deber de las autoridades tomar la iniciativa para que todas las personas, independiente de su edad o cualquier condición, puedan alcanzar su mayor plenitud. Para ello, la educación siempre ha jugado un rol fundamental, ya que entrega conocimiento y habilidades de todo tipo que son elementales para que las personas se desarrollen dentro de una comunidad. Todos tenemos diferentes capacidades e intereses, por lo que lo realmente esperable no es que todos aprendamos lo mismo,
y en la misma medida, sino que todos aprendamos aquello que necesitamos para alcanzar nuestra mayor plenitud. Esta visión nos abre una serie de desafíos. Uno de ellos es la vocación preferente por los más necesitados. Y es que no cabe duda de que las personas con capacidades diferentes tienen que lidiar con muchas adversidades desde que son niños hasta su adultez, soportando costos adicionales y tiempos que muchas veces son desproporcionados. Si bien existe la Ley de Inclusión Escolar, que regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa para con los estudiantes con capacidades diferentes, uno de los aspectos de esta política ha descuidado la relación con los adultos, con quienes, una vez cumplidos los 24 o 26 años, según sea el caso, deben abandonar sus procesos educativos por haber cumplido la edad límite para que el Estado garantice su permanencia en el sistema. Este hecho conlleva una enorme injusticia para los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y que requieren de un proceso educativo mucho más extenso. Hago un llamado a aprobar este proyecto y a dirigir nuevos proyectos en beneficio de personas con capacidades o condiciones diferentes, como por ejemplo el síndrome de Down o el trastorno de espectro autista, entre otras condiciones, en todo su ciclo de vida. Y reitero mi compromiso con todos ellos. Muchas gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi. Diputado, tiene la palabra. Gracias, estimado presidente. Bueno, lo primero yo quiero felicitar a las autoras o los autores de este proyecto de ley, hacerme eco de las palabras del diputado don Félix González, que me interpretan absolutamente, pero hacer un punto en esto, presidente, creo que es necesario, por lo menos, tener la opinión del Ejecutivo con respecto al financiamiento. Porque todas y todos lo que deseamos es que esto pueda aplicarse y efectivamente lograr que cuando así se presente la situación, aquellas jóvenes o personas ya posteriores a los 26 años puedan efectivamente seguir con la educación que se requiere para poder, ojalá, en un futuro entrar al mundo laboral. Quiero señalar, sí, que las estadísticas en esto son desgraciadamente duras. Más del 85% de las y los jóvenes que logran egresar después de los 26 años no logran tener una oportunidad laboral. Así es que este proyecto, desde mi perspectiva, irroga gastos, y yo entiendo, y recién le consultaba a usted, presidente, y a nuestro estimado secretario, si el Ejecutivo había ingresado o no alguna indicación para poder dar subvención, porque la verdad es que una persona posterior a los 26 años, si llegara a requerir de lo que trata este proyecto de ley, hoy día no existe el financiamiento y esa situación, por supuesto, que es del todo importante aclararla para que esto no sea una situación que luego enfrente una realidad muy distinta a lo que persigue este proyecto de ley. Yo quiero destacar en esto lo siguiente. El Estado se ha desentendido siempre de aquellas personas con discapacidad. Y por eso es que en nuestro país está la Teletón y en el caso de nuestra región de Magallanes está el Club de Leones Cruz del Sur, que efectivamente tiene una labor extraordinaria en materia de recuperación, en materia de atención, en materia humana con respecto a nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores con algún grado de discapacidad. Yo voy a votar favorablemente este proyecto, presidente, pero quiero hacer el punto en que resulta del todo necesario para que esto efectivamente tenga la intención que perseguimos quienes vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, el Ejecutivo se manifieste y se pronuncie si está o no el financiamiento. De lo contrario, esto es letra muerta, es una muy buena discusión, es un muy buen proyecto, una muy buena intención, pero no va a contar con lo necesario que son los recursos para poder hacer que estos jóvenes tengan la continuidad deseada en este proyecto de ley. He dicho, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra Johannes Kaiser. Johannes Kaiser. Ahí está. Disculpe.
A continuación tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Según informes internacionales, las personas con discapacidad tienen más probabilidad, por varios factores, de no asistir al sistema educacional o abandonarlo antes de terminarlo. Pero esta realidad internacional también se hace presente en nuestro país, que si bien ha alcanzado importantes avances en materia de educación especial para personas con discapacidad, aún queda mucho por hacer. La Constitución de nuestro país consagra la educación como un derecho que tiene por finalidad lograr el pleno desarrollo de todas las personas en las distintas etapas de su vida. Actualmente, la educación especial para personas con discapacidad en nuestro país se provee hasta los 24 años o máximo hasta los 26 años de edad, en algunos casos si es que se ha logrado extender. Pero una persona que exceda dicha edad no puede acceder a la educación especial, situación que significa una gran limitación para el desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias cuidadoras. La respuesta de nuestro país a la infancia y juventud con discapacidad se ha visto reforzada por el sistema educativo, que si bien tiene como objetivo principal el proceso pedagógico, aporta de manera muy significativa a variadas formas de rehabilitación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Pero reitero, en la actualidad no existen políticas públicas que aborden la temática después de los 26 años de edad, por lo que faltan respuestas oportunas a las necesidades de las personas con discapacidad. Y este proyecto de ley viene a intentar cambiar esta realidad de gran desamparo en que se encuentran las familias cuidadoras y personas con discapacidad, tras procurar la eliminación de las restricciones etarias en materia de acceso a la educación especial. Y ello significaría un avance concreto en promover instancias de integración social efectiva junto al debido y necesario apoyo de las familias cuidadoras. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Hernán Palma. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad, señor presidente y estimados y estimadas colegas, que no existe mayor potencial que el del testimonio. Desde mi experiencia personal como médico en salud mental familiar y de mi acercamiento desde hace muchos años al mundo de la educación especial, debo decirles que el drama que viven casi 3 millones de personas en este país, y sin contar en ello los cuidadores y cuidadoras, que siempre son olvidados en todas las discusiones y que son claramente afectados por la realidad de sus seres queridos, me veo hoy día en la necesidad de llamar vuestra atención con respecto de una reciente experiencia que tuve en la Plaza Constitución hace 48 horas o un poco más. En el contexto de una exposición de paneles hechos por una brigada, Ramona Parra, junto a jóvenes con síndrome de Down, un joven tocaba la flauta dulce y tocaba una hermosa melodía conocida como el derecho a vivir en paz. Me acerqué a este joven y le pregunté quién era. Me dijo, me llamo Jan y soy hijo de 2 gigantes, de Silvia Urbina y de Patricio Mans. Conmovedor relato de un joven que hace el mejor esfuerzo por deleitarnos con su música y su armonía. También Álvaro Romero, persona que perdió la visión a los 23 años, me ha dicho, yo no necesito ser incluido, necesito ser visibilizado. Hoy día son cientos de miles de personas y este es un tema transversal a la sociedad, estimados y estimadas colegas. No hay ninguna familia que pueda estar exenta de esta situación. En lo personal me toca y me ha tocado convivir con la experiencia de un hermano autista y de una hija esquizofrénica. Las escuelas especiales reclaman mención, a diferencia de otras áreas de la educación. El límite de edad es un tema que se viene discutiendo hace tiempo. La existencia de talleres laborales deja a los niños a los 24 años a merced del mercado laboral y la verdad es que no los aceptan. Los padres
deben estar lidiando permanentemente, en particular con los temas de salud mental que aquejan a sus hijos. Hace pocos días en el Hospital Horvitz, por ejemplo, Corfadich, Corporación de Familiares, Amigos y Personas en Situación de Discapacidad de Salud Mental, reclamaban por los aspectos de discriminación y por el sesgo que sufren. Desde muy pequeño vi cómo mi abuela, que me sensibilizó tempranamente en estos temas, concurría tristemente al Hospital Open Door a dejar especies, alimentos y vestuario a niños que eran abandonados por familias que consideraban que era, al igual que el jorobado de Notre Dame, una afrenta para la familia tener un hijo con síndrome de Down. Por todo lo expuesto y apelando más que a los argumentos y a los tecnicismos, al corazón de la gente, creo que de corazón a corazón nadie se puede hacer a un lado respecto de la aprobación de esta norma, de esta ley. Eso es todo, he dicho. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla. Diputado, tiene la palabra. Presidente, señor presidente, sabe usted que hoy llevamos un año más de impunidad para los asesinos de Jaime Guzmán. Decir en relación a este proyecto, diputado, presidente, lo llama al orden. Presidente, decir Artículo 90, número 2, tiene que versar sobre el texto que se discute. Presidente, decir en relación a este proyecto, después de haber dejado constancia de lo que dije, que es una tremenda iniciativa, presidente, y quiero felicitar a los autores de esta moción, porque muchas veces los autores pasan desapercibidos frente al debate que se hace en esta sala y, por cierto, muchas veces también a través de los medios de comunicación. Por eso creo pertinente, presidente, destacar a la diputada o exdiputada Sandra Mar, al actual diputado Juan Antonio Coloma, a María Nora Cuevas, Catalina del Real, Juan Fuensalida, Carolina Marzán, Claudia Mix, el exdiputado Nicolás Noman, el exdiputado Gustavo Sangüesa, actual senador, y al diputado Renzo Trisotti. Los felicito por esta iniciativa que sin duda da cuenta de una realidad que debemos cambiar. Y la debemos cambiar, presidente, eliminando las restricciones que hoy día existen. Porque como muchas veces se dice, nunca es tarde para estudiar o nunca es tarde para aprender, creo que con la actual legislación se le está poniendo restricciones y limitaciones a personas que tienen discapacidad para seguir con sus estudios después de los 26 años. Y en esa línea, presidente, yo quisiera hacer un sentido reconocimiento, por cierto, a muchas instituciones que trabajan con personas con discapacidad, pero especialmente quiero hacer un reconocimiento, presidente, a la Corporación del Limitado Visual de Concepción, Coalivi, que es una tremenda institución que por muchos años ha prestado ayuda y acompañamiento a personas con discapacidad en lo visual. Y ellos han tenido muchos problemas, presidente, para lograr financiamiento que les permita entregar educación de calidad a quienes recurren a esta institución que por años ha ayudado y acompañado a muchas personas con discapacidad en lo visual. Por eso, presidente, rindo mi sentido homenaje a la Corporación del Limitado Visual de Concepción, Coalivi, y particularmente a uno de sus fundadores, Patricio Parada, una persona que con sus limitaciones en lo visual ha llegado a tener un título profesional y se ha puesto al servicio de los ciudadanos de nuestro país para colaborar y ayudar en su proceso de aprendizaje
con las limitaciones que pudieran tener. Por eso, presidente, reitero mis felicitaciones a los autores de esta moción y reitero mi adhesión como diputado y como bancada. Por cierto que lo votaremos favorablemente porque se viene a eliminar una restricción odiosa y que discrimina a aquellas personas que tienen más de 26 años y les impide poder seguir sus estudios como cualquier ciudadano. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Nelson Venegas. Diputado, tiene la palabra. Señor presidente, yo traía unas estadísticas, unas encuestas, unos números para argumentar aquella posición que, por supuesto, me va a hacer votar a favor este proyecto. Sin embargo, las intervenciones que me antecedieron y que generaron todo este tipo de ruido, de controversia, me llaman la atención respecto de la importancia real que algunos le dan a un tema tan importante que tiene que ver precisamente con las personas con discapacidad. Yo reflexionaba entonces qué es ser capaz y qué es ser discapaz, qué es no tener capacidad. Porque yo sentía que hoy día estábamos discutiendo algo que tiene que ver con el ser humano, con la humanidad propiamente tal. Y de repente sacamos del foco tan importante que estábamos discutiendo para empezar a hacer ruidos innecesarios, siendo que es tan importante que hablemos, insisto, de algo que tiene que ver con el ser humano, con la humanidad. Y yo luego pensaba de aquellos niños que conocí, por ejemplo, yo en el Colegio Valle Andino, en los Andes, o en el Club de Amigos de las Personas con Discapacidad de Calle Larga, y yo los veo a ellos y ellos son humanos, son amorosos, son tiernos. Seguramente muchos de ustedes los han visto. Y esa capacidad quizás sea más importante que aquella incapacidad de tener respeto o el respeto por esas personas que he visto en esta oportunidad donde no se le ha puesto el rigor, la importancia y en el lugar que merece ser discutido este proyecto de ley. Porque yo pienso que efectivamente estos niños y estas niñas tienen que vivir tantos conflictos y es efectivo lo que decía alguien recién. Muchas veces antes se les escondía por parte de los padres y las madres, se les encerraba. Y afortunadamente los tiempos han ido cambiando y nosotros tenemos que ir perfeccionando esa situación para que nosotros generemos las condiciones que esos niños tengan reales posibilidades de inclusión. Pero sobre todo porque muchas veces cuando uno conversa con sus padres o con sus madres tienen el desconsuelo que ellos no saben que cuando fallezcan qué va a pasar con sus hijos y qué va a pasar con sus hijas. Pero lamentablemente no le hemos puesto en el lugar central esta discusión. Y hoy día que se está poniendo solo una cápita respecto de este tema, se ha enturbiado un tema que siento yo que es tan importante. Es tan importante donde, por ejemplo, en Chile, el 20% de la población adulta se encuentra en esta situación, lo que equivale a 2.600.000 personas, y de ello el 8.3% presenta una discapacidad severa. A su vez, 29.473 alumnos y alumnas con discapacidad han logrado ingresar a escuelas y liceos regulares entre 1998 y el año 2005. Y entonces, cuando lleguen a los 26 años, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pero no solo eso, sino que muchas intervenciones también lo han señalado, cómo de verdad lo ponemos en el centro y no solo también a ellos, sino que a sus cuidadores, a sus profesores, cómo de verdad recuperamos esa humanidad, no solo para esos niños y esas niñas, sino que también para sus padres y sus madres que ven con desconsuelo qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Estimado presidente, yo evidentemente, porque aquí más allá de confrontaciones innecesarias, porque yo también podría haberme detenido y haber hablado, por ejemplo, por el caso del degollamiento de 3 profesionales que fueron secuestrados. Diputado, lo teníamos que llamar a orden, le solicitamos y sin embargo, que lo importante hoy día, lo sustancial hoy día era hablar de los niños y de las niñas y de las personas con discapacidad. Ellos merecen nuestro respeto y el centro del debate de este proyecto de ley necesariamente se debe centrar en ellos y no en otra cosa. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Víctor Alejandro Pino. Diputado, tiene la palabra.
Señor presidente, buenas tardes a todos, colegas aquí en la Cámara. Bueno, la inclusión y la igualdad de oportunidades de la que tratamos hoy, en lo personal, me toca muy fuerte. Hace un poco más de 2 años, uno de mis hijos tuvo una hemorragia cerebral con tan solo 21 años de vida. Una vida cambió, pero junto con ella la de toda una familia. Obviamente, como padres, hacemos lo que podemos para sacarlo adelante. Hoy, con 23 años, estamos trabajando para que pueda seguir. Pero lamentablemente nos hemos encontrado con trabas día a día para poder dar lo que se requiere. Si no has vivido la experiencia, no sabes de qué estamos hablando. Invito a que cuando hablemos de inclusión lo hagamos desde la vereda de quienes deben vivir con la limitación que nos pone nuestra sociedad. Este proyecto es un avance, eso es claro, pero aún tenemos una gran deuda social y mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Leonidas Romero. Señor diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, hoy día estamos discutiendo este proyecto de ley que sin duda va a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Y por qué le puse más acento en esto? Bueno, me alegra que hablemos de la discapacidad y nadie se moleste, nadie diga que estamos discriminando, porque quiero recordar que hace algún tiempo atrás algunos gobiernos hablaban de capacidad diferente, le ponían diferentes nombres, diferentes apellidos, para, parece, mejorar la situación. Bueno, yo tuve la suerte de ser autoridad en la comuna de Coronel, y donde comparto lo que dijo mi colega Félix González. Los papás no es que escondían, sino que no tenían ni una posibilidad de que sus hijos estudiaran, fueran a un colegio. Habían autoridades que no se preocupaban ni se ocupaban de esta situación. Y bueno, cuando están las voluntades se puede mejorar. Le quiero contar, presidente, y por eso me inscribí. Hace 3 o 4 meses atrás me reuní con un grupo de padres de la comuna de Florida, del distrito que yo represento, preocupados porque sus hijos no tenían ni una posibilidad de asistir al colegio porque ya tenían más de 24 años. Me reuní con el director de un establecimiento administrado por un servicio local de educación y me dice que desgraciadamente no tiene capacidad física ni económica para recibir a estos jóvenes. Dramático, los padres desesperados llegaron hasta las lágrimas porque las respuestas no eran lo que ellos esperaban. Se me viene a la memoria 2 jóvenes de Coronel, Javiera y Romario, también con discapacidad. Ellos tienen síndrome de Down, pero bailan espectacular, cueca, tango y la música que uno le toque. Y la verdad es que es impresionante. Se logró conformar en esa agrupación en Coronel un grupo folclórico que hacen una maravilla. Entonces yo espero que el gobierno actual destine recursos, tarea para la Comisión de Educación, en la cual yo fui parte el periodo legislativo anterior, donde muchas veces escuchábamos a los padres preocupados de la situación de sus hijos en diferentes ámbitos, pero en el caso particular de la discapacidad, repito, ojalá que a ningún genio se le ocurra mañana ponerle otro nombre y un apellido. Hablemos de la discapacidad. Yo tengo discapacidad, soy pelado, uso lentes, pero si es verdad, pues aquí algunos colegas se ríen de esto, pero si es verdad. Entonces, preocupémonos de realmente darle una solución a los padres que necesitan que sus hijos sigan estudiando. Termino. Con la agrupación de padres de la comuna de Florida, estaban muy molestos, decepcionados, amargados, porque un colega también dijo algo muy serio. Cuando yo muera, como mamá o como papá, decían, ¿quién se va a preocupar de nuestros hijos? La educación que se le entregó, y me hago responsable de lo que digo, era malísima. No tenían ni una posibilidad estos jóvenes mañana ingresar a un puesto de trabajo para realizar su vida. Por lo tanto, espero, presidente, que con este proyecto de ley el actual gobierno, el presidente Gabriel Boric, ponga lucas para ir en ayuda real a estos estudiantes. Dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Le queremos plantear a la honorable sala la posibilidad de cerrar el debate, no permitir más inscripciones.
No hay acuerdo. Seguimos. No vamos a alcanzar a votar hoy día y, por cierto, mañana puede que se alargue. Tiene la palabra el diputado Otuiti Teao. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, estimados diputados y diputadas y Orana. Debo admitir que proyectos como este son los que me motivaron a estar aquí. Creo que la enseñanza es el motor principal para la movilidad social y para el crecimiento personal, y que ésta no debe discriminar a la hora de abarcar a sus beneficiados. Tal como lo indica este proyecto, en Chile la educación para personas con discapacidad se provee hasta los 24 años de edad, con un máximo de 26, si es posible prorrogar, pero si una persona excede dicha edad, se le priva del derecho a la educación. Esto, sumado a que las personas con discapacidad tienen más probabilidad de no asistir a la escuela o abandonarla, tal como se consagra en el informe de la UNESCO, hace que la realidad de miles de personas sea aún más compleja. Este proyecto, señor presidente, viene a subsanar dicha discriminación, asegurando que el Estado no abandone a las personas con discapacidad en su camino a una educación completa. Es más, la idea central de este es que el Estado asegura que las personas con discapacidad puedan acceder a una enseñanza primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con todos los demás, a la edad que se estimen conveniente. En pocas palabras, se busca derogar la normativa que limita el acceso a la educación a personas con discapacidad a fin de permitir el acceso a la misma, sin restricciones ni discriminaciones. Este proyecto, que recién se tramita en la sala, después de su paso por la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, nos entrega una oportunidad única de poner a quienes más lo necesitan primero. Con esto podemos terminar con promesas sin fondo y discursos vacíos y darle ayuda a quienes más la buscan. Falta un largo camino por recorrer, pero hoy podemos decir que estamos yendo por el camino correcto para un Chile y un país más justo. Como miembro de la Comisión de Familia, donde si bien no hemos revisado este proyecto, pero me siento con la obligación de valorarlo, ya que también apunta a ellas, puedo decir con conocimiento de causa que uno de los sueños más importantes de las familias chilenas es tener a todos sus miembros con el mayor grado educacional posible, ya que éste les da la oportunidad de surgir, de cultivarse y de superarse. Son iniciativas como estas las que nos acercan a la sociedad que todos soñamos, una inclusiva y con foco en quienes más lo necesitan. Asegurar a las personas con discapacidad no van a tener un límite de edad para completar su educación es generar una discriminación positiva para un país. Es por lo anterior, señor presidente, que este proyecto cuenta con mi total respaldo y espero que su trámite sea expedito y que mis colegas acá en la sala también se lo otorguen. Muchas gracias. Maururu, he dicho. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Hugo Rey. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor presidente, este proyecto tiene como objetivo que no exista límite de edad en el acceso a la educación especial para personas que vivan en alguna situación de discapacidad o con capacidades diferentes, lo que actualmente es hasta los 24 años y en algunos casos hasta los 26. Por cierto, estoy muy contento por el avance que permite este proyecto, que es de vital importancia, luego que personas con diversas capacidades cumplen 26 años, continúen su educación especial. He conversado con distintas organizaciones dedicadas a temas de la discapacidad. Me plantearon que esta es una gran problemática porque genera trabas en sus procesos de inclusión y es de nuestra responsabilidad moral como sociedad dar tranquilidad a esas familias y sus hijos e hijas. Estimado presidente, el financiamiento de este proyecto es clave para que sea una realidad. Todos sabemos las dificultades de recursos de la educación especial, el financiamiento que viven, la discriminación que viven del mismo Estado que asigna recursos adicionales a través de la subvención, por ejemplo, la SEP, al resto de los establecimientos educacionales y que, sin embargo,
para este sistema educativo no está permitida. Que la eliminación de las restricciones en materia de acceso a la educación especial sea una oportunidad de crecimiento, de desarrollo para nuestros jóvenes y no más déficit financiero para nuestros establecimientos de educación especial en el país. Señor presidente, la Constitución Política de la República de Chile consagra la educación como un derecho que tiene por finalidad lograr el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. En cuanto a la Ley General de Educación número 20.370, destacan los principios de igualdad, equidad, diversidad, en virtud del cual el Estado debe asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieren apoyo especial. También considerando la Ley de Inclusión Escolar número 20.845, vengo a manifestar mi absoluto apoyo al presente proyecto y en virtud de los argumentos señalados y discutidos en esta Cámara, apruebo, señor presidente. Gracias, diputado. Habiendo terminado por el momento el tiempo de debate, este proyecto se va a seguir en su discusión en el día de mañana con las personas que están inscritas. En tiempo de votaciones, diputados, diputadas, vamos a proceder a votaciones. Les solicitamos. Vamos a proceder a votar. A los diputados para que vuelvan a sus pupitres. En votación, la solicitud del diputado señor Vlado Mirosevic en orden a radicar en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en lugar de la Comisión de Constitución, el proyecto iniciado en moción de los diputados señores Maya, Mirosevic y Videla y de la diputada señora Astudillo, que modifica el Código Procesal Penal para permitir la ampliación del plazo de detención en los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes, y que su solicitud y otorgamiento se hagan por cualquier medio idóneo. Boletín número 14.877-07. En votación. ¿Han votado los señores y señoras diputadas? ¿Han votado los señores diputados, las señoras diputadas? Diputado Alessandri. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 92 votos, 46 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Pasa entonces a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Pasa el proyecto entonces a la Comisión de Seguridad Ciudadana. En votación, la modificación incorporada por el Senado en el proyecto de ley originado en moción que modifica el decreto ley número 2222 de 1978, que sustituye ley de navegación en materia de responsabilidades ante la ocurrencia de accidentes marítimos y otras condiciones de navegación. En votación. ¿Han votado las señoras diputadas, los señores diputados? ¿Han votado los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación.
Por la afirmativa, 90 votos, 49 en contra, 1 abstención. Aprobado. Se despacha el proyecto a ley. El proyecto se despacha al proyecto a ley. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.